Un caluroso saludo a todos mis hermanos, a las personas que vieron el video. Un agradecimiento primeramente a Dios que me permite y a ustedes que compartieron el video. Mi nombre es Fernando José Prada. Me tomo el atrevimiento de hacer estos materiales en virtud de ciertas inquietudes y de ciertas iniciativas que siento a nivel de el aporte que puedo hacer como ciudadano, como cristiano y como persona que de cierta manera no quiere quedarse inerte ante una sociedad que amerita una ayuda. Una ayuda, acuérdense que todos hacemos la diferencia desde nuestra propia individualidad, desde nuestra propia ayuda hacia la colectividad. Y directo al grano, para navegar en aguas profundas. Vamos a tocar un tema que es el tema del complejo. El complejo a nivel de personalidad del individuo, el complejo a nivel de psique, el nivel del complejo a nivel bíblico. Cuando en un sitio, posiblemente hay varios, pero vamos a tomar un punto de referencia que es un texto áureo. No vamos a hablar del neuma, que es el espíritu en griego. Vamos a hablar de la nous, del entendimiento. Así como dice Pablo, renuévate en el espíritu de la mente, del entendimiento. La renovación en el entendimiento, en la nous. Y el complejo me habla a mí y a todos los que quieren ir a buscar esa información, porque aparte que es un gran grueso de la población del hombre que posee complejos, me dice que es un conjunto de emociones dramáticas, traumáticas, de toda índole, que van de cierta manera haciendo un asiento, van a generar mi personalidad a posteriori. Todo comienza desde muy chiquito, todo comienza desde la infancia y se va formando en el avanzar del tiempo, en el crecimiento del individuo. Esto de cierta manera se maneja a nivel inconsciente. La iglesia cristiana, algunos no creen en el inconsciente, simplemente creen que todo es así como muy por las ideas de lo que es la metafísica y todas aquellas cuestiones, ¿no? Pero la palabra habla claramente de la mente, ¿sí? Y sabemos que en la mente también hay una parte oculta que está en el inconsciente, que de cierta manera también impera a veces, toma el control de las cosas, el hombre actúa, hace, dice, piensa y después dice, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé por qué lo hice. Simplemente el inconsciente ahí tomando el rango, tomando el timón. Entonces, lo que genera este tipo de situación del complejo es tanto que una persona avance en la vida hacia cierta dirección o simplemente quede reprimida, quede retraída y no avance. No es como que tan sencillo que hay normas y estándares y modelos, pero sí hay cánones. No, mira, tú tienes que hacer la cosa así porque así es. No, ese es tu modo de hacer la cosa. Pero sí hay estándares, sí hay cánones que dirigen la cuestión a lo que son por lo menos rudimentos. Vamos a leer un texto áureo porque esta es la idea, traer lo que decía la Biblia hace 2000 años, 1900 años atrás, traerlo a la actualidad y darnos cuenta que la Biblia es un libro actual, en boga, es un libro de vanguardia, más actual que nunca, para todos nosotros. La lectura está, el texto áureo, voy a dar unos segunditos para que ustedes de repente ubiquen su Biblia si la tienen cerca o algo así. Está en el libro de Romanos, la epístola de Pablo hacia los romanos, la carta que escribió Pablo al apóstol Pablo a los hermanos en Roma. En el capítulo 7,
en el capítulo 12, en el versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Dice del modo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no se tenga más alto concepto de sí mismo que el que hay que tener, sino que se piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Para los que a veces tienen la justificación de decir que no quieren leer la Biblia porque la Biblia es una cuestión demasiado compleja y son palabras en tal y aquello y lo otro, que más bien lo que justifican será la bulia y la apatía por la lectura, no solamente de libros seculares, sino de la carta magna del hombre, que es la Biblia. Lo que está planteado ahí, que plantea Pablo, no tiene no es de gran complejidad, simplemente que él le pide a todos los que están oyendo que por favor no piensen de sí en su propio estima, en su propia estructura mental, sino que tenga un pensamiento acorde, con cordura, dice Pablo. Piensa con cordura de ti mismo. Bueno, imagínense lo difícil de la situación para los que a veces están por arriba, a veces los que están por abajo. El hombre como género, tanto la mujer como el hombre maneja una serie de complejos de infinito. Infinito no voy a decir, pero sí son gran mayoría y forman diferentes acciones, diferentes estilos de vida, diferentes problemáticas que llevan a crisis, a distorsiones de la personalidad. Esto es un tema espectacular para empezar con las pinzas, ¿verdad?, a desarticular poco a poco. Vamos a hacer algo sencillo, pero vamos a hacer algo como los primeros pininos, pero con ciertas luces hacia dónde vamos. Yo no soy un psiquiatra ni soy un psicólogo, pero sí tengo el respaldo de algunos años y de hecho tengo ciertos conocimientos acerca de esto. Y son temas que no se tocan porque parecen ser lesivos. Son totalmente lesivos. Pero son lesivos a las personas que no les gusta conocerse. No les gusta avanzar en el autoconocimiento, que son las personas que pueden llegar mucho más allá. Dice el libro de Proverbios: corrige a un necio y te vas a hallar una afrenta. Corrige al sabio y te amará más. Corregirlo es de cierta manera también decirle ciertas cositas. En el verso 3 del libro del capítulo 14 de Romanos, dice que él les pide a ellos, a los hermanos en Roma, que no tengan más alto concepto de sí mismos. La palabra froneo, que es la palabra griega que está allí incluida, traduce el hecho de que yo tengo, por medio del entendimiento y de dominio propio, llevo mi pensamiento hacia un punto y hacia un norte de cierta manera ya establecido. Tengo dominio en eso, por eso lo voy a llevar hacia allá. Froneo. Cuando le anteponemos el prefijo hiper o upper, pues me va a decir que yo tengo un concepto de mí mismo más alto del que tengo que tener. Y ya caí en la distorsión. O puede ser también, como dice el comentario de Matthew Henry, dice, o puede estar el lado contrario, que es el de que se piensa por debajo y que lo está manejando es simplemente un complejo de inferioridad o simplemente la pereza de no hacer las cosas y el desánimo, y entonces simplemente, bueno, yo no llego, pero yo estoy contento porque yo no estoy bien, al final de cuentas estoy tranquilo, y está por debajo. Realmente el concepto tiene que ser con cordura, ¿sí? Decían en un sitio, decían en un taller en el cual asistí una vez, decía
el autoestima debe ir con un movimiento rectilíneo constante con tendencia a alto. Pero a veces de repente despega mucho, de repente agarra un Antonov y despega para arriba durísimo. O Antonov no, o agarran un transbordador, así como el Challenger, el Columbia. O algunos se meten como no sé, por ahí como los submarinos, como los topos, por debajo de la cuestión, entonces ya hay una distorsión. ¿Sí? La palabra uperfroneo, hay una expresión bíblica que dice, en Cristo somos más que vencedores. Uper, nikao, vencedores, uper, más, somos más que vencedores. Este es en el griego antiguo, pero el griego, ya una lengua muerta, pero que igualmente quedó planteada su alfabeto y lo podemos estudiar si queremos. Y podemos entrar en escenarios bastante ricos de la lengua, de donde también proviene la lengua de nosotros, la lengua latina, el castellano. Ahora, si ponemos el prefijo sofroneo, entonces ya so significa sano juicio, o sea, un juicio correcto. Entonces, yo ruego a ustedes que no tengan hiperfroneo, sino que sea sofroneo, o sea, que ustedes tengan un concepto de ustedes con mucha cordura. Que vayamos en un buen sentido, sobre todo la humildad, sobre todo que no te creas más que Dios, porque a veces puedes entrar en egolatría, en narcisismo, que son complejos de superioridad, que algunas veces reflejan el de inferioridad, el mismo de inferioridad, y empiezan las dicotomías, y empiezan los escenarios complejos para el hombre. Algunos te darán un éxito, pero un éxito como muy efímero, muy mentiroso, porque te le estás vendiendo a un público que también está enfermo. Desde hace algún tiempo para acá me puse a... No quedé tranquilo en cuanto al estudio de la iglesia, no solamente la iglesia cristiana protestante, sino también la iglesia cristiana católica, que maneja las normas a niveles mundiales, ¿verdad? Porque están a nivel mundial, y otras tantas sectas, y otros tantos brazos, que en la iglesia católica también los hay. Las mismas divisiones que estamos en la iglesia protestante están en la iglesia católica. Y esa iglesia es una iglesia enferma, es lo que concluyo. Es una iglesia que, aunque su cabeza sea Cristo, porque lo dice la Escritura, nosotros somos sus miembros, somos parte de lo que es la iglesia. Pero la cabeza de la gran mayoría, o de una gran, sobre todo los de la iglesia latinoamericana, los de este lado del charco, no para allá arriba como para Centroamérica, que me imagino que será igual, los de para acá para abajo, los de Sudamérica, y en México también, y en Centroamérica también, una iglesia enferma. No conozco cómo son las tendencias en Europa acerca de iglesias anglicanas, de las iglesias calvinistas, de iglesias luteranas, aunque conozco ciertos principios de ellos, pero no me voy a involucrar en esas mareas profundas. Voy a hablar de lo que yo he visto aquí. Y la tendencia ahora de la mega iglesia y de la doctrina de la prosperidad, y que bueno, en estos días, hace unos días más atrás, estaba viendo una información y una iglesia, mega iglesia, donde la pastora principal decía: yo le doy las órdenes a mis ángeles, los ángeles míos no tienen por qué descansar, los mandé a buscarme unas prendas que me robaron y después me las consiguieron. Esa es una mujer que ha entrado ya en rasgos delirantes.
de megalomanía. Y a ella, bueno, esto sabe, yo le doy la orden a esos ángeles y ellos me responden, porque ellos no descansan. Yo no los veo descansando. Por ahí dijo el esposo de ella, dijo, bueno, señor, si yo veo que Cristiano Ronaldo, o si yo veo que aquel, o si yo veo que el otro tiene millones, ¿y dónde están los míos? Increíble, increíble. Entonces, por ahí eso como muestra un botón, pues, simplemente. El escenario y no es nada, que tienen seguidores y tienen personas que de cierta manera lo quieren emular, lo quieren seguir. Esto también viene de la familia, porque la iglesia es la familia misma, como las bases de la sociedad son la familia, la iglesia también es la familia. Enfermedad total. El psicólogo y sociólogo, el padre Alejandro Moreno, que hizo un estudio de 25 años en Caracas acerca de lo que es la familia matriz centrada, habla de la disfuncionalidad del hogar, sobre todo en este país, Venezuela, donde no caló el concepto de matrimonio y donde la mayoría de los hogares son disfuncionales. Pero es que no, también ese muchacho se crió en un hogar disfuncional, o simplemente el papá no estaba y ese fue y generó otro. Está la abuela que aconseja a la hija que no le deje ver a su hijo al papá, entonces lo sacan de la ecuación. Y si ustedes supieran cuán común es eso en la sociedad, o el que malinforma al papá y el papá simplemente es rechazado. No estoy hablando que ese sea, no es en todos los casos, pero sí es un gran número, un gran porcentaje que es alarmante. La iglesia, como iglesia enferma, simplemente pues no hay crecimiento, simplemente hay no inmadurez. Cuando me refiero a la Biblia, no solamente en la Biblia veo hombres que manejaron este tipo de complejos. Nabucodonosor fue uno, ¿sí? Herodes fue otro, reyes de Israel, Ezequías, pensaron un poco, se le fue la cabeza. Y por ello un pensamiento que habla del rey David, que dice que cuando censó al pueblo, de cierta manera quería ver con qué contaba, aunque Dios se lo había prohibido. Bueno, porque estaba el orgullo presente, ¿sí? El complejo, sobre todo con Saúl, en Primera de Samuel en el capítulo 15, del versículo 17, dice que el mismo Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre acomplejado. Él no se creía capaz de ser rey, aunque Dios lo había elegido para ser rey. Dios le había otorgado ese don de ser rey. Cuestiones tremendas. En la Biblia está ese escenario. Y también en la cultura, en la literatura extrabíblica, en la historia extrabíblica también las hay. Hay muchas personas que mostraron eso, sobre todo los grandes dictadores, megalomaníacos. Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Lenin, Benito Mussolini, personas que manejaron este tipo de complejos, eso de superioridad, y que de alguna manera fueron estudiados y se dieron cuenta que no estaban bien a nivel de complejo, aquellas actitudes mesiánicas. Y me imagino que también Jesús habrá sido víctima de que pensaban, de alguna manera pensarían que, bueno, y se está diciendo que es el Hijo de Dios también, pero resultó que con él sí era verdad. No con estos locos que de alguna manera voltearon y pusieron el mundo al revés. Simplemente entonces cuando se maneja ese tipo de complejos se ha perdido el sentido común y ya empiezan a haber problemas en el diario vivir, y empiezan a haber problemas en mis interacciones, empiezan a haber problemas en mis relaciones interpersonales. Y tú lo logras ver.
Tú los logras ver porque el que tiene ojo clínico empieza a mirar. Porque ha tomado la vida como una especie de gran universidad, pues. Y ahora mira, ahora veo aquel, mira aquella situación. Aquel no puede dejar de alabarse él mismo, aquel no puede dejar de ser sumiso o de reflejar algún tipo de condescendencia, que fue una publicación que una vez hice, y que tener cuidado con la condescendencia, porque los verdaderos amigos y los verdaderos hermanos nos decimos las verdades para salir adelante, no para criticarnos ni destruirnos. No, sal del hueco en el que estás metido. Para eso también están los profesionales, sobre todo, primeramente Dios y después los profesionales, que son los que saben de esto, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. En ese sentido, cuando podemos expresar este tipo de expresar este tipo de conocimiento y de repente podemos rebuscar en nuestra personalidad, nos damos cuenta que, cónchale, que gracias a Dios que la mente de cierta manera también tiene ciertos destellos de lucidez y hay que aprovecharlos, aunque eso a veces molesta y a veces no le gusta a uno que le digan, mira, esto es así, esto no, tú no eres tan, desmantela esto, dice la escritura, derribando fortalezas de altivez que se erigen en contra del conocimiento de Cristo. Claro. Derríbalas poco a poco. O no sé cómo, a qué ritmo lo harás, porque tampoco voy a decir que, mira, a veces pienso que las cosas no tienen que ser tan rápido, aunque yo lo que sé es que el tiempo no regresa. Ahora vámonos al libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9 al 14, hay una parábola que se llama la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos, escuchen, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Jesús le dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. Y decía: te doy gracias porque no soy como estos hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano que está aquí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y soy el papá de los helados, pues. Usted se podrá, en la familia suya, usted podrá ver más de uno que tiene este tipo de corriente de pensamiento. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús le dijo: solamente uno de ellos subió justificado, porque los que se enaltecen serán humillados, pero los que se humillan serán enaltecidos. Aquí vemos una serie de cosas. Vemos a un fariseo que está nombrando sus propios atributos y se alaba él mismo, oraba consigo mismo, agradeciéndose al mismo, o no sé si Dios le sería deudor a él. Una situación tremenda de pensamiento. Es más, dése en cuenta de algo. Dése en cuenta que hasta en los momentos de la oración, cuando una persona va a orar, a comunicarse con Dios, expresa ideas como esta. Ahí está lo delicado del subconsciente y del complejo y cómo te entorpece la correcta comunicación, la correcta posición con Dios. Porque Dios te dice claramente: un corazón contrito y humillado yo no voy a despreciar. Es un corazón contrito y humillado. Yo le doy gracias a los humildes, a los soberbios y a los altivos de lejos. No están conmigo. O yo no los bendigo. Pues. Y veamos un publicano que es tildado de cierta manera como un hombre impío,
siendo justificado delante de Dios, porque él ni siquiera se atreve a mirar hacia arriba para pedirle, porque por su sentimiento de bajeza. Pero Dios siempre va a reconocer a la persona que está humillada delante de él, no al fariseo. Es increíble cómo podemos llegar a ese punto, cómo hay dicotomías de esta manera, o sea, cómo hay aristas que se abren. Voy a contar una anécdota. En estos días, conversando con una persona que es muy cercana y de hecho es de la misma fe, del mismo camino, me estaba comentando un escenario que le estaba pasando y que le había de cierta manera perturbado y aquello y lo otro, y yo le comenté y le dije, bueno, acércate a Dios y arrepiéntete, ten metanoia con Él, de corazón sincero. Y se molestó, porque pensó que yo le estaba diciendo pecadora. Cuando yo medito en la situación en la que se puso, yo digo, gracias, o sea, ojalá yo tuviera una persona que todos los días me dijera, arrepiéntase de esto y de aquello. No es así la misma predicación que hizo Juan el Bautista y Jesús cuando aparecieron en el escenario. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la predicación de Jesús. Arrepiéntete. Pero si tú le vas y le dices a una persona, arrepiéntete, una persona que tiene un complejo diferente, un pensamiento diferente, una distorsión diferente, dice, fíjate, ¿qué le pasa? Fíjate que se ha creído. Ahí hay un punto neurálgico para estudiarlo. Y también tenemos que entender que, de cierta manera, marcamos patrones para los hijos para que se vuelvan, de cierta manera, también a la defensiva con respecto a cuando se están abusando, cuando hay traumas, cuando hay cuestiones en la formación de ellos, y los hacemos de cierta manera. Nosotros formamos en ellos, según el modelado del que hablaba la doctora Marinela Varecillos, que es una psiquiatra terapeuta y conductista, habla sobre de que, mira, si tú fuiste que lo formaste. Hay unos que no, pero eso sí, son excepciones, no son la regla. Definen su cuestión muy propia y de cierta manera van en cierto lineamiento. Pero hay unos que tienen que, el medio ambiente los forma, los moldea. Este es un punto importantísimo. El complejo. No, acuérdense que en el primer video hablamos de que no sean simples, salgan de las simplezas. Bueno, échenle ojo a cómo está la familia y cómo está el interno, introspecciónense. Cada vez que yo hago videos de este tipo, pues yo simplemente termino más edificado, porque yo me estoy hablando. Cuando yo hablo para allá, yo me hablo para adentro también. Cuando voy a la palabra, que es la Santa Biblia, me doy cuenta que es verdad lo que dice Santiago, que dice que cuando yo miro la santa ley de Dios es como si estuviera mirándome en un espejo y reconozco mi cara. La única manera de que yo pueda reconocer mi cara es mirándome en un espejo, sabiendo cómo soy. Mira, yo tengo este bigote, tengo esta nariz, tengo esta barba, tengo estos cacheticos así. Ya me conozco. Y dice la Escritura que muy engañoso es el corazón del hombre. Lo engaña a sí mismo. El corazón engaña a quien lo posee. Importante es saber acerca del complejo. Y yo me hago responsable por lo que estoy diciendo. La iglesia es una iglesia enferma, acomplejada, muy atacada desde sus bases. El enemigo está allá adentro metido. Pero el enemigo no solamente de parte de Satanás. Una vez, miren esta dicotomía, miren este tipo de punto de inflexión o de doble vía que se toma bíblicamente acerca de una historia que pasó allí. Jesús dice que él tiene que ser entregado
a los sacerdotes, ser humillado, ser llevado, flagelado, que era todo lo que se tenía que hacer para pagar este costo del pecado y de la salvación de las almas, y después ser crucificado por los fariseos. Y Pedro, el apóstol, le dice: no te ocurra eso, Jesús, por favor, no, ten cuidado de ti mismo, no hables así. Parece que es una buena expresión, una expresión altruista, pero mira la respuesta de Jesús: apártate de mí, Satanás. A Pedro, a Cefas, su más cercano apóstol, porque me eres piedra de tropiezo. Qué increíble. Por allá, Jesús dice que tiene que lavar los pies de ellos. Y Pedro le dice: nunca me lavarás los pies. Si tú eres mi maestro, ¿cómo me lo vas a lavar? Y le responde Jesús: si no te dejas lavar los pies por mí, no tienes parte conmigo en este ministerio, en este reino. Entonces, lo que pareciera ser algo altruista resulta ser algo soberbio, algo fuera. Decía un gran amigo mío, el hermano Miguel León, director de FUCA en San Cristóbal, decía: nadie es más bueno que Dios. Y aprenda usted a entenderlo, porque hay personas que tienen complejo de Dios, o de los santos, o de los mártires, y usted sepa reconocer. Eso sí, abórdelos con amor y corríjalos si es necesario. Y si usted ve que son perlas a los cerdos, es mejor y orar para que Dios haga algo por esa vida. Pero muchas personas se van con complejos. ¿Quién sabe cómo será en ese último momento? Si habrá una especie de lucidez o de alumbramiento supra, y entonces la persona habrá entendido. Yo estoy seguro que muchas personas en el momento que llegaron al final de su vida se dieron cuenta que vivieron la vida equivocada, pensando que erróneamente de sí mismos. Agradezco mucho esta oportunidad nuevamente. Le doy gracias a todos los que comparten mis videos, que los ven, hagan sus comentarios. Los bendigo. Mando un saludo a Leonardo José Prada, que es mi hijo, está en Mérida, y simplemente, bueno, seguimos hacia adelante y les deseo las bendiciones, y sacaremos una cuarta edición, una cuarta emisión con otros temas diferentes. Veremos qué pone Dios en el camino. Por ahora es el complejo. En este video fue el complejo. Ten cuidado con el complejo. Ten cuidado. Introspecciónate y jurúngate. Y piensa que puede ser mejor todos los días. Dios me lo bendiga. Hasta una próxima edición.